Hola, buenos días a todos. Buenos días. Creo que todos andamos llorones. Hay vieja a irse con todo, ¿verdad? Llorando enfrente y yo también atrás. Eric también, la pastora. Y no los veo, gracias a Dios, desde aquí, así que no. Pero hoy mientras me bañaba, y recordaba el pasaje que quiero predicarles en esta mañana. El Señor me habló. Y yo le decía al Señor, quiero entender lo que el corazón de Ana, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar, sentía en ese momento que clamaba a ti por un milagro. Y Señor, quiero entender cuál era tu pensamiento en ese momento, porque quizás sí conozco la acción, sí conozco qué fue lo que sucedió, pero Señor, quiero entender lo que tu corazón hacía en ese momento. Y vino el Señor y inmediatamente se me vino como un recuerdo. Un día fuimos a la casa de unos amigos a visitarlos. Teníamos días de no ver a su bebé y íbamos con corazones un poco tristes con Andrea. Para los que conocen pues nuestro proceso, saben que cuando quedemos embarazados tenemos que llevar un tratamiento de casi los 9 meses de inyecciones para asegurar que el bebé crezca bien. Cuando nosotros sacamos las cuentas en cuanto a cada inyección diaria, nos dijimos eso se nos sale de nuestro presupuesto, vamos a meterlo al seguro médico, vamos a ver qué nos dicen. Dios puso un ángel por ahí para asesorarnos. Y Él dijo, vamos a hacer todo lo posible y todo lo demás. Y un día Él llama a Andrea y le dice, Andrea, nos rechazaron. Nos dijeron que tenían que esperar tanto tiempo. Y Andrea me dijo, yo no voy a esperar más tiempo. Y dijimos, bueno, vamos a creerle al Señor. Vamos a meternos al rollo con el Señor. Y llegamos ese día, eso creo, no sé si fue el día antes o el mismo día. Y saben, nos sentamos, comenzamos a ver a la bebé jugar. Andrea se puso a jugar con ella y todo lo demás. Y quizá muchos de ustedes no saben, pero hay tantos de nosotros que el hecho de poder cargar sus hijos nos llena de fe. Y recuerdo que en ese momento el Señor me hacía recordar cuando en ese momento estos amigos nos dijeron, queremos decirles algo. Ellos no sabían lo que nosotros cargamos en ese momento, pero queremos decirles algo. Nosotros les vamos a apoyar. No importa si es con 100, 200, 300 lempiras, no sé cuánto cuestan las inyecciones, pero nosotros ahí va a tener. Y nosotros con Andrea nos pusimos a llorar, porque al final no es el tema del dinero, ¿verdad? Porque el Señor puede proveer el dinero de hoy a mañana, sino la acción de Dios de decirnos, yo estoy en el control de todo. Y saben, me tocó mucho y este pasaje es un pasaje que ha venido a mi corazón
desde el martes por la mañana, que me levanté, oré y le dije: Señor, quiero que me hables. Y ese pasaje quedó impreso en mi corazón, pero no sabía hacia dónde Dios quería llevarlo. Pero yo quiero hacerte una pregunta antes de comenzar con todo el bagaje del mensaje, y es: ¿te has sentido abandonado por Dios? Creo que todos en algún momento de nuestras vidas y nuestro caminar con Dios sentimos un abandono de parte de Dios en medio de tiempos que los catalogamos como tiempos difíciles. Y siento que el Señor no está haciendo nada en mi vida. Y más allá yo de hablarte de promesas de Dios, quiero hablarte del corazón de Dios en medio de estos tiempos. Y ahí donde está, quiero que cerres tus ojos un breve momento, que inclines tu rostro, y quiero darte las gracias, Señor, por este tiempo. Un tiempo donde en esta casa, Señor, se están levantando familias, personas, semillas. Se están levantando propósitos, Señor, en medio de esta casa. Y hoy creo, Señor, que tú estás en medio de todo esto. Yo hoy oro, Señor, porque este mensaje, Señor, porque el corazón de la palabra, porque el testimonio del Espíritu, Señor, pueda calar y cambiar, Señor, nuestra perspectiva de cómo tú obras en medio de tiempos de silencio, Señor. Te doy las gracias, Padre, y que corazones, Señor, no solamente salgan animados, reconfortados, Señor, sino con nuevos caminos de aprendizaje, Señor, sabiendo, Señor, que contigo, Señor, hay nuevas cosas, Señor. Yo te entrego, Señor, esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero llevarlos al primer libro de Samuel, versículo 9. Y dice, ok, aquí nos vamos a poner en contexto. Aquí comienza a contar la historia del profeta Samuel. Samuel, un hombre de Dios, un hombre que ungió reyes, un hombre que fue movido por la voz de Dios. Y vemos que había una historia atrás de todo esto. Su papá Elcana, un hombre devoto de parte, o sea, hacia el Señor, llegaba cada año al templo. Y él llegaba con sacrificios y llegaba con sus dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos. Yo me imagino a Penina con aquel montón de chihuines haciendo relajo, algunos malcriados, ¿verdad? Porque Penina era malía. Y Ana llegaba con su corazón contrito al templo, y llegaba con su corazón lleno de dolor porque Dios no le había concedido hijos. Y saben, yo en este pasaje, los versículos antes del versículo 9, que es lo que les estoy contando, hubo un momento que Elcana se le acercó a Ana y le dijo, en su afán de poder aliviar el dolor que Ana tenía en su corazón por no tener hijos, le dice: oye, mujer, o sea, ¿no te basta conmigo que yo te amo? Y Ana decía: no. Y ahora que soy esposo, que soy futuro padre, ahora yo puedo entender, no a plenitud, el anhelo de la mujer de poder ser mamá.
hombres no basta con nosotros. Y hay una realización extraordinaria cuando Dios cumple esa área. Entonces eso me impactó mucho, porque el Cana intentaba darle aliento, pero el aliento no venía. Y aquí es donde viene la oración de Ana, que es al versículo que los quiero llevar. Y dice: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Escuche, ella se levantó sin importar cómo se sentía. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto y le dijo: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y le veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Y le dice: ¿tienes que venir borracha? Le reclamó: abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy desanimada, escuche, estoy desanimada. Ana abre su corazón ante el sacerdote, que era Elí, y le dice: derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¿El que derramaba? Su corazón, lo que había en su corazón. No piense que soy mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Entonces viene Elí y le contesta: en ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Pero Elí no contesta por salir del paso. Elí contesta de verdad algo que venía de parte del Señor. En el versículo 18, Ana contesta: oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Algo ocurrió después de la oración de Ana. Pero escuche el versículo 19, que es ahí donde yo los quiero llevar. Temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó, y una vez que fue a adorar al Señor, después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor, escuche esto, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Pero el día que leí este versículo, me resaltó la palabra se acordó. ¿Ustedes creen que Dios se olvida de las cosas? No. Y me llamó la atención eso, y yo dije: ¿el Señor se había olvidado de Ana? Y ahí fue cuando el Señor comenzó a hablarme. Y la prédica de hoy se llama Acuérdate de mí. Pero no quiero llevarlos a que ustedes piensen solamente en la promesa que Dios ha dado a sus vidas, sino que mi objetivo es que ustedes piensen en la forma en cómo Dios acciona en medio de esos tiempos donde la promesa no ha venido. La palabra que colocaron aquí los traductores, que dice se acordó,
fue la única forma de colocar esa palabra, porque el significado no era de que al Señor se le olvidan las cosas, sino decir, el Señor cobró acción en la esperanza de Ana. Y saben, como les comentaba hoy por la mañana, mientras oraba al Señor, mientras me bañaba, el Señor comenzó a recordarme eso. Yo dije, Señor, qué forma tan especial en la cual accionas en la vida de tus hijos. Y hace alrededor de unos 9 años estaba en la terminal de buses de San Pedro Sula. Iba a compartir mi testimonio a unos eventos, a unos grupos de jóvenes, creo que era en Copán. Y no sé el por qué, bueno, sí sé, porque creo que tengo un poquito de pierna ancha, gasto los jeans de la parte de en medio. Y nosotros como hombres tenemos la mala costumbre de abrir las piernas, ¿verdad? Entonces tenía que caminar así todo el tiempo y sentarme y en esa temporada de mi vida fue una temporada que yo viví por fe, literalmente, donde todo lo que yo tenía el Señor me lo proveía. El Señor inquietaba a personas y me decían, Julio, tal y tal cosa. Pero ese día yo recuerdo que iba con mi maleta, ¿verdad?, caminando por la terminal de San Pedro, y vi unos jeans. Y yo me quedé así, pero me quedé viéndolos un rato y le dije, Señor, no tengo ropa. Y hubo como aquel anhelo, y yo le dije, Señor, soy tu hijo, por favor provéeme. Y me fui, agarré viaje. Se venía el día de mi cumpleaños y regresé de viaje, y en medio de ese tiempo llegamos a la iglesia a la cual asistíamos en aquel entonces, y se me acercó parte de mi familia y me dijeron, ¿qué tenés que ir a hacer después de la iglesia? No, nada, estaba soltero. Triste, ¿verdad? Porque estaba soltero. Y vamos al mall, me dice, ¿saben? Vamos. Y íbamos caminando y me dicen, vamos a esta tienda. Y yo comencé a ver las cosas en la tienda y decía, qué bonito todo esto. Y se me acerca una persona de mi familia y me dice, ¿te gusta? Y yo, sí. Escoge lo que querrás. Y yo, ¿verdad? No sé si me estaban grabando o algo por el estilo. Y yo, de verdad, sí. Y ya vine yo y comencé a buscar las ofertas. Porque como cumplo en enero, ¿verdad?, las ofertas están en enero. Y me queda viendo enojado y me dice, no, o sea, no te vayas solamente a las ofertas, escoge lo que querrás. Y ese día saqué de esa tienda la camisa más cara que me he puesto en mi vida, pero él me dijo, ¿verdad? Y salí con una bolsa así, una bolsa negra, parecía que venía de la Megapaca, pero venía de una tienda ahí del mall. Y venía con aquel costal. Y yo lloraba y le decía, Señor, ¿te acordaste de mí? Porque al final yo, después de todos los procesos que vivimos en mi familia, en mi casa, aprendí a pedir lo necesario al Señor, no lo que me podía sobrar. Y para mí fue tan especial de parte del Señor que Él se acordara de ese detalle, que yo le dije, Señor, necesito ropa para poder servirte, le dije, no para ir a enamorar cipotas, no. Yo le dije, necesito ropa para poder servirte, Señor. Y el Señor se acordó de mí, y eso venía a mi mente en estos días, y yo decía, si el Señor se acordó de mí,
con algo tan insignificante como ropa, ¿cómo no se va a acordar de mí en medio de tiempos de angustia, de zozobra, en medio de tiempos donde no he visto la promesa cumplida de parte del Señor en nuestras vidas? Es el Señor diciéndome activamente: Julio, yo estoy aquí. Y saben, cada noche que yo me acuesto, yo siempre me tomo unos minutos. Iban a decir, este parece Camilo, el de Baluna, ¿verdad? Pero yo siempre quedo viendo a Andrea, y ella lo sabe. Yo no sé si se siente incómoda porque me quedo así con la luz apagada. Qué raro, ¿verdad? Pero me quedo así. Y le digo: mi amor, qué linda es lo más lindo de mi vida. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios viene y me dice: Julio, yo estoy en medio de estos tiempos. Es cuando muchas veces se me han acercado varios de ustedes, y se me han acercado y me han dicho como: Julio, tengo una palabra para vos, pero no sé si decírtela. Y yo: decímela. Y viene el Señor y me vuelve a recordar que Él está activamente en medio de ese tiempo para mi vida. Como yo te dije, yo no te vengo a hablar de las promesas de Dios. Yo te vengo a hablar del corazón de Dios cuando Él entra en medio de los tiempos donde sus promesas no se han cumplido. Y amé este versículo porque me di cuenta que Dios estaba interesado y está interesado en nosotros. Y una de las cosas que nos sucede como seres humanos es que fuimos diseñados para tener 3 aspectos en nuestra vida que solamente nos da la paternidad de Dios. Y la primera es provisión. La provisión del Señor viene cuando lo experimentamos. Y no solamente hablo de una provisión económica, sino hablo de una provisión de amor. Hablo de una provisión del cariño del Señor. Otra faceta del Señor que Él nos da en su paternidad es el propósito. Cuando experimentamos a Dios en su paternidad, Él comienza a orientarnos y a llevarnos por donde Él anhela que nosotros caminemos, si nosotros escuchamos su voz claramente. Pero la tercera, y que muchas veces nos sentimos abandonados, es cuando la paternidad del Señor nos da protección. Todos necesitamos sentirnos protegidos. Generalmente, la mujer lo que busca de un hombre es que la haga sentir protegida. Yo he escuchado amigas que son pequeñas y uno les pregunta: ¿y cómo te gustaría físicamente tu futuro esposo? Y son así y dicen: yo lo quiero así, grandote, para que me ande de llavero, para que me proteja, para sentirme protegida. Quizás eso en la parte física, pero otras mujeres lo que buscan es decir: quiero sentirme protegida, que este hombre, si sucede algo en un futuro, él va a responder por mí, y no importa su estatura. Pero muchas veces nos sentimos abandonados por Dios en medio de estos tiempos. Y lo que vamos a aprender en esta mañana es que el Señor no nos abandona. Él nos sostiene de su mano. Él nos lleva de su mano. Él nos acompaña en medio del valle de sombra y de muerte. Porque como dice el Salmo: y no temeré mal alguno.
Creo que todos en algún momento nos podemos compenetrar con Ana. Ana se sentía deshonrada a causa de que no tenía un hijo. Para las parejas casadas en esta etapa de la vida, una de las preguntas comunes y corrientes es: bueno, usted solo se casa el primer día, ¿y para cuándo los hijos? ¿Verdad? Usted está soltero a esta edad, ¿y para cuándo el novio? Y ya tuvo el primer hijo, ¿y para cuándo el segundo? Y no tienen ni 12 años los hipotes, ¿y para cuándo los nietos? Y así. Y de cierta forma, la cultura y la sociedad genera una presión en cualquier ámbito de la vida. Que si usted no se ha graduado de la universidad, le meten presión. Que si usted no tiene hijos, le meten presión. Que si usted no se ha casado o no y son novios, les meten presión. Y que si usted no tiene novio o novia, le meten presión a nivel cultural. Y eso es lo que provoca en nuestros corazones. Es decir, el Señor me ha abandonado. El Señor me quiere soltero. El Señor me quiere soltera. Porque pensamos y decimos, la gente ve en nosotros ese tipo de cosas. Entonces dice que me hace sentir y pensar que estoy mal. Y yo me imagino a Ana, que en ese entonces el no tener hijos era una deshonra para ellos. Y Ana iba cada año con su corazón en su mano, recibiendo las humillaciones de Penina. Pero también hubo algo en medio de ese momento. Y era que en medio de ese tiempo Dios usaba a Elcana, el esposo de Ana. Porque hay una parte en la palabra donde dice que Elcana siempre le daba lo mejor a Ana porque la amaba. Y es que el Señor va a mover personas que ni siquiera te imaginas, para decirte: aquí estoy. Hay muchas etapas de mi vida después de la muerte de mi mamá en la cual Dios ha puesto madres en mi vida. En todo lugar donde yo le he servido al Señor, Dios pone mujeres que me ven como un hijo y se me acercan y afirman mi vida. En esta casa muchas veces ha sido la hermana Sandra que se me ha acercado y me dice al final de las prédicas: hoy lo hizo bien, Julio, ha mejorado bastante, usted puede, usted es amado. Y yo digo, ahí está el efecto del Señor diciéndome: aquí estoy, Julio. Me estoy acordando. Pero cuando les digo me estoy acordando, no es que el Señor, y les vuelvo y les repito, no es que el Señor se olvida, sino que el Señor acciona y trae a tu corazón el bálsamo que necesitas en ese momento para continuar adelante. Y saben, en medio de tiempos de turbulencia viene la palabra del Señor y trae ese bálsamo a mi corazón, haciéndome entender de que Dios tiene el control de todo y que Él no se olvida de absolutamente nada. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Porque cuando derramamos el corazón delante de la presencia del Señor, no solamente ocurre el efecto que yo lo derramo, sino lo que ocurre es que el corazón de Dios se mueve y su espíritu nos llena, su espíritu nos transforma y cambia
también nuestra perspectiva y nuestra mente. Porque dice en este pasaje que Ana derramó su corazón delante del Señor. Y dice en el versículo 18, después de que el Cana le responde que su anhelo se ha cumplido, le dice: oh, muchas gracias, exclamó. Y dice: así que se fue, comenzó a comer de nuevo, y ya no estuvo triste. Y es que cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, Él no solamente escucha nuestra oración, sino que también transforma nuestra mente y nuestro corazón, y nos dan ganas de comer de nuevo. Comenzamos a ver la vida con los ojos de Dios. ¿Saben? Yo decía en medio de esta semana: Señor, pero este mensaje, ¿por qué, Señor? O sea, no termino de agarrarte. ¿Qué es lo que me querés decir, Señor? Y el Señor me dijo: Julio, es que no es para vos el mensaje. Y el Señor solamente me ponía que hay hijos que se han sentido abandonados durante esta etapa de sus vidas, y como Ana caminaban tristes, con angustia y dolor en sus corazones. Pero hoy yo creo en el nombre de Jesús que tu corazón que ha sido derramado delante de la presencia del Señor, hoy yo creo en el nombre de Jesús que el Señor trae aliento a tu vida, que la acción de parte del Señor viene hoy a tu vida en el nombre de Jesús. La mente de Dios jamás olvida ningún detalle de sus hijos. Hace 12 años iba camino a un campamento de jóvenes a Costa Rica. Iba en un bus. Mi mamá tenía apenas 1.5 años de haber muerto, y en medio de ese bus todo el mundo iba dormido. Íbamos cruzando Nicaragua y tuve una plática con Dios y le dije: Dios, cuánto anhelo un abrazo y un te amo de mi mami. Y llegamos a Costa Rica, comenzó el evento, todo súper bonito. Esa noche pasa alguien enfrente a compartir su testimonio de vida y comienza a hablar acerca de su vida. Y yo decía: esa es mi vida. Es como que mi papá estuviera enfrente. Su esposa había muerto de cáncer, él había quedado con sus 3 hijos, el Señor los había rescatado. Y así yo comienzo a llorar. Y hay un momento donde dice aquel hombre: vamos a hacer algo, vamos a pasar a todos los padres que andan aquí acompañando, aquí enfrente, van a pasar aquí, y todos aquellos jóvenes que han perdido a papá o a mamá van a pasar enfrente a recibir un abrazo del Señor. Yo tenía 21 años en aquel momento, y yo inmediatamente me levanté. Estaba con mi hermano menor, le pegué una patada y le dije: vamos. Y bajé corriendo a un anfiteatro, y me le abalancé una señora blanca, ojos azules, rubia, y comencé a abrazarla y comencé a sentir y comencé a darme cuenta que aquella plática que yo había tenido con el Señor, Dios estaba haciendo algo en ese momento. Saben, mi mamá a mí me decía papi, y aquella mujer, sin conocerme, en mi vida la había visto. Era mi primera vez que yo viajaba a este país. Se me acercó a mi oído y me dijo: papi, yo te amo.
Saben, yo me deshice en los brazos de aquella mujer, porque a la mente de Dios no se le había olvidado nada. Porque el Señor no se le olvida ni un detalle de tu vida. Al Señor no se le olvida el anhelo de tu corazón. Al Señor no se le olvida el anhelo de poder ver a tu papá o a tu mamá aquí en la iglesia. De pronto tener una prueba positiva de embarazo y decir, vamos a ser papás. De poder decir, ya soy sano de esta enfermedad. De poder decir, voy a sanar tu corazón de los abusos que tuviste. Al Señor no se le olvida nada. La mente de Dios es infinita, a tal punto que provocó que su Hijo Jesucristo viniera a esta tierra para que Él pudiera entender a plenitud nuestros procesos, nuestras angustias, nuestros dolores. Yo solo puedo decirte que aunque suene a cliché, Cristo es la solución. Jesucristo es la luz de tu vida. Jesús es el único que puede entender a plenitud el dolor de tu corazón, y aún así su mente poderosa puede obrar en tu vida, trayendo la paternidad de un padre que se fue o de un padre que murió, trayendo la maternidad de una mamá que se fue o una mamá que murió, haciendo a un lado la soledad de tu corazón, transformando las ansiedades por esperanza. Jesucristo, en la mente de Cristo, es el único que nos puede llevar a ser transformados en Él y a poder caminar en plenitud. Cristo lo es todo. Jesús es quien te tiene aquí. En el primer libro de Samuel 1 del 19 al 20, que es lo que estamos hablando hoy, quiero volverlo a leer. Temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz un hijo que le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. El Señor se acuerda, el Señor no se olvida, el Señor lo acompaña. Y aquí es donde quiero llevarlos, que su oración, que su derramar delante de la presencia de Dios tenga presente que el Señor está ahí y que el Señor está activo en su vida y en su petición. No llegue a pensar que el Señor lo ha abandonado. No llegue a pensar que el Señor no quiere orar en su vida. Pero hay tres cosas que suceden en medio de este tiempo. Y la primera es que tenemos que tener una disciplina de paciencia ante nuestras peticiones. Tenemos que encontrar la gracia de esperar en Dios. Creo que una de las cosas más difíciles es esperar en Dios. ¿A cuánto les ha tocado esperar algo de parte de Dios? Pero hay una gracia en medio de la espera en Dios. En medio de esa gracia es cuando Él más nos habla. En medio de ese tiempo de espera es cuando Él más comienza a obrar en nuestras vidas. Tenemos que ejercitar la paciencia de la espera, hermanos en Cristo. Yo a veces soy paciente, a veces no soy paciente. Pero en este tiempo de nuestras vidas con Andrea nos ha tocado ser pacientes, muy pacientes.
hasta el punto de que en muchas ocasiones nuestro corazón se ha derramado delante del Señor sin tener un rumbo fijo hacia dónde ir, pero confiando que Él es quien nos lleva en ese rumbo, en ese barco. Otra cosa importante es, ante el aparente silencio de Dios, debemos de saber que Él escucha y conoce. Jesús no es ajeno a su corazón. En medio del aparente silencio de Dios, Él no es ajeno absolutamente a nada. Y tercera y más difícil, Dios hace que en medio de estos tiempos veamos en nosotros lo que no está bien y poder quebrantarlo, para luego demostrar la superioridad de su pensamiento sobre nosotros. El Señor primero tiene que quebrantar nuestro pensamiento. El Señor tuvo que quebrantar el corazón de Ana primero para poder recibir lo que venía para su vida. ¿Qué está quebrantando el Señor en su vida, en mi vida durante este tiempo? Es ahí el detalle de muchas cosas, porque lo que más importa y lo que más vale es la superioridad del pensamiento de Dios hacia nuestras vidas. El pastor Cristian Ledesma hablaba la vez pasada y él decía una frase que me gustó muchísimo, y él decía que cuando renunciamos, morimos, que una señal de que alguien va a ser avivado en su vida es cuando ha muerto completamente a sí mismo. Y en medio de los quebrantamientos del Señor a nuestro corazón y a nuestra vida, nosotros nos resistimos, porque persistimos en pensar que eso es lo mejor para nosotros en ese momento. Y Dios nos lleva a ser transformados completamente todos los días de nuestra vida.